Buenas tardes, queridos amigos, amigas y amigues. Damos inicio a la 14ª charla de los viernes con Proterra. Hoy nos acompaña uno de los ingenieros más grandes de Iberoamérica y me refiero al ingeniero peruano Julio Vargas Newman, con la charla Desastres Naturales y Construcción con Tierra. Julio Vargas Newman es profesor principal y homenajeado como exalumno distinguido de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es expresidente del Comité Científico Internacional de Arquitectura de Tierra de ICOMOS, investigador de construcciones rurales sismorresistentes, ex viceministro de la Presidencia y ex viceministro de la Vivienda. Premio Nacional de Cultura en Ciencia y Tecnología 1985-86. Orden al Mérito del Ministerio de Vivienda del Perú y Orden de la Ingeniería Peruana del Colegio de Ingenieros. Y por supuesto, también es miembro de la Red Iberoamericana Proterra. Adelante, doctor Julio Vargas, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias por la presentación, Ramón, y la oportunidad, el trabajo que te vienes dando para que esto funcione y funcione muy bien. Muchos saludos a los miembros de Proterra y a todos los colegas que están participando en este encuentro, y un agradecimiento pues nuevamente a Ramón, porque realmente creo que es una ocurrencia que ya no es nueva y que va a ser de aquí en adelante la que vamos a usar. Todas las charlas virtuales nos está dando la experiencia, y creo que con esta introducción puedo, si no les molesta, pasarle un PowerPoint y que iré tratando de explicarlo, y ojalá que les entretenga. He tratado de que no sea tan ingenieril, pero no sé si lo he logrado. No me sale otra cosa que la cosa de ingeniería. Entonces voy a conectarles un PowerPoint que iremos comentando. Bien, de aquí nada nuevo, más que saber que existe Centro Tierra en Napuc, que tenemos 10 años de Centro Tierra y que estamos haciendo una labor que nos agrada mucho, que hubiéramos querido hacer toda nuestra vida, pero tardemente hemos logrado hacer, y tendremos ya, creo, sí, por delante muchos años para ir perfeccionando este centro, que tiene no solamente la misión de tratar de explicar la parte tecnológica de cómo construir mejor, sino en realidad ocuparse de servir a tantas personas humildes de las áreas rurales, etcétera, para que puedan tener sus viviendas saludables, seguras, térmicas, etcétera. Es impresionante ver en esta foto lo que he querido transmitir hoy, y es que realmente no es asunto de especialistas el tratar de que el 30% o 40% de las viviendas de adobe o de tapial que tengamos en nuestros países tengan el riesgo tanto de los fenómenos del Niño y fenómenos atmosféricos, como también tengan que soportar el riesgo de los terremotos. Esta foto revela ambos daños y ambas destrucciones. Es Chan, y bueno, cuando no son terremotos son lluvias. Entonces es una ciudad muy grande. La gente dice que pudieron haber ocupado 50.000 personas este yacimiento, y realmente está muy, muy acabado.
Esta foto es del año 1950 aproximadamente, y esto por tramos y por espacios se repite y se mantiene en el Chan Chan de hoy día. Bueno, la especie humana pues tiene miles de años de existencia, ¿no? Pero lo que nos compete es ver, no cuál fue, pero la primera ciudad que pudo haber ocurrido y de qué material era, sino más bien cómo las culturas o civilizaciones se fueron agrupando y cómo construían. Y entonces, lógicamente, en el paso de los nómadas hacia los sedimentaristas, o sea, los sedentarios, tuvieron que pasar entre cuevas de barro y de piedra y de fibras vegetales, refugiándose. Y entonces ocurre que después del glacial de Wisconsin, el clima se puso cálido. Eso ocurrió hace 9.000 años y duró fundamentalmente hasta los 5.000 años. Y entonces ahí es cuando empezaron a aparecer estas civilizaciones de Euroasia, África, América, creando ciudades de barro. Si se quiere referir o buscar qué ciudad, qué fue más antigua, sí, vamos a encontrar unas muchísimo más antiguas. Jericó, hecha de piedra, pero en todo caso no eran representativas de una civilización, ¿no? Lo que tenemos nosotros es que ya, si hablamos de las civilizaciones sedentarias, parecería pues que Mesopotamia estuvo lo más antiguo y tal vez esos mismos 9.000 años que he mencionado para esta época postglacial se mantuvo entre... Mesopotamia significa entre dos ríos en griego, y efectivamente entre el Éufrates y el Tigris apareció entre los 7.500 y los 5.500 años antes de Cristo unos moldes de madera, las tablas paralelas que prensaban el barro y eran más o menos los precursores de nuestros adobes. Y exactamente en el periodo de Loviet, en Irak, aparecen por fin los moldes de 4 lados. Y esto es más o menos hace 5.700 años. Nace la adobe. Lo que estamos viendo en la figura es una mástaba que viene a ser una tumba en Mesopotamia, y la palabra mástaba significa banco de tierra. Todo eso está construido encima de unas tumbas profundas y era una forma precisamente de protegerlas. Sin embargo, la importancia de las mástabas de Egipto no solamente son su forma troncopiramidal con sección rectangular, sino que fueron de alguna forma el género de edificio que más tarde permitió la construcción de las pirámides, con mucho más perfección y increíbles datos geométricos, etcétera, impresionantes. Pero bueno, estas tumbas no usaban refuerzos. Su esperanza de vida estaba basada simplemente en la forma, y lo que sí es interesante es que las mástabas existieron alrededor de 3.500 años, vamos a ir tomando ya recuerdo las cifras, antes de Cristo.
¿Qué pasaba mientras tanto en América? Pues la verdad es que no es tan sencillo encontrar la información exacta de cómo llegó el hombre a América, etcétera, y cómo fue produciendo esa cantidad de diferentes acentos. Yo siempre he creído que, que- que de alguna forma en América todos éramos grupos que habían venido juntos a América. Y creo que es una teoría totalmente ya trasnochada, porque lo que ha ocurrido es que hemos llegado a América por varios lados. Por Norteamérica, por México, por Perú, por Chile. Mesa Verde es la demostración. Mesa Verde en Chile es lo más antiguo que se ha encontrado en la etapa de las lanzas de piedra. Efectivamente, ¿no? En el centro del Perú hay algo que creo que poca gente conoce, por eso lo trato de explicar ahora. En realidad, este es un sitio que está ubicado en un departamento, una región del Perú que se llama Ancash. Y en Ancash está todo lo antiguo que se puede encontrar en el Perú. Pocos lo saben y sin embargo, poco a poco estamos descubriendo que han habido asientos muy antiguos y el Sechín Bajo tal vez sea el más antiguo de ellos, al menos hasta ahora descubierto. Sechín Bajo se desarrolló entre 3500 y 1300 años antes de Cristo. Es una cultura que obviamente, como verán en la foto, ha tenido edificios ceremoniales, monumentales, y la característica de que los entierros más antiguos están a niveles cada vez más profundos. Hay como 3 niveles, o sea, podríamos hablar de 3 grandes edificios públicos. Y bueno, hay dataciones de 5.500 años comprobadas. Esto fue trabajado por un arqueólogo que se llama Peter Funch, un alemán. Y entonces, este hombre que trabajó bastante tiempo, bastantes años en este sitio, documentó los 3 niveles de edificios y después de documentarlos, decidió enterrarlos. Están enterrados. No se pueden ver más que en la documentación que se ha logrado transmitir. Entonces, no sé si eso incluso ha ayudado, pues, seguramente a que no sea tan conocido, pero corresponde a un periodo formativo temprano. Se encontraron en un momento dado ciertos grafitis en un muro, que es una expresión ya arquitectónica, con lo cual eso nos permite asegurar que venía del formativo temprano, con posibles contactos de un arcaico tardío y formativo del área andina, vamos a llamar. Pero veamos ahora qué tipo de desastres más o menos son los que nos preocupan y vamos a tener la oportunidad de conversar un poquito hoy día. Son los desastres atmosféricos, hidrológicos, fundamentalmente el fenómeno del Niño. En inglés le llaman el INSO, y es el Niño Southern Oscillation. Y por otro lado, los desastres telúricos, los terremotos, básicamente. La figura de la izquierda es una ciudad costera
Paita, de Piura. Paita tiene la calificación de tener los entierros más interesantemente conservados y antiguos, tal vez de todo el Perú. Los entierros de Paita son tal vez los más antiguos. A la derecha está el Sol, el Templo del Sol de Pachacamac, que es el templo más importante. Es un templo que está sobre una roca, pero que de todas formas sufre mucho estos tipos de derrumbes cada vez que hay un terremoto. Entonces, no vamos a perder demasiado tiempo explicando, porque ya todos seguramente lo conocen, pero el fenómeno del Niño es se produce en el aumento de temperatura en el Océano Pacífico, dentro de unas corrientes que vienen desde Australia, y estas mayores temperaturas, estoy hablando de 1 grado o 2, provocan evaporación, ¿no? Nubes, y todo esto ocurre aproximadamente, ustedes no sé si ven en mi cursor, pero acá está el Ecuador, esa horizontal es el Ecuador, y entonces es alrededor de esa línea ecuatorial que se producen estas nubes. Entonces, si los vientos alisios que vienen de derecha a izquierda son fuertes, se llevan las nubes y se dispersan y se acabó. No pasó nada. Pero si estos vientos alisios se demoran y vienen a velocidades menores, no logran llevarse las nubes, y las nubes convierten la costa continental en una zona realmente víctima de unas intensas lluvias. Se habla que en el pasado han podido haber lluvias de más de 2 o 3 años. Nosotros el año 83 sí hemos vivido una que duró más o menos 1 año permanentemente, y entonces de lluvias, por supuesto todos los cimientos de los suelos un poco plásticos o suaves han sufrido mucho, las construcciones se han dañado, y por supuesto no solamente las casas, sino toda la infraestructura. Y hay un par de científicos chinos que se les ocurrió hacer una relación entre los sitios y las fechas en que, a causa de las lluvias intensas, esa cantidad de agua dejó a otras áreas sin agua, y aparecieron fenómenos de sequías que sí son graves, aunque no destruyan las casas. Lo que sí ocurre es que se mueren de hambre. Y entonces estos científicos chinos, que por supuesto sabían que la hambruna es la peor consecuencia y el inicio de un conflicto social, y eso lo hemos vivido, por supuesto, cientos de veces en el Perú, estas sequías vienen de la mano del conflicto social. Entonces ellos hicieron dos grandes mapas. Un mapa de a dónde habían ocurrido conflictos sociales geográficamente y temporalmente, en fechas, y entonces y otro que se refería a en qué sitios habían ocurrido las sequías. Y entonces pusieron un plano encima del otro. Al poner un plano encima del otro se dieron cuenta que había una coincidencia impresionante. O sea, venían también juntos los sequías, las hambrunas y el conflicto social. Eso ha significado en general las interrupciones de las culturas peruanas. No existe una cultura peruana que tenga más de 400 años o 500 años de existencia. Solo los lugares sagrados de santuarios
pudieron haber llegado a 1000 años de existencia, pero en general los edificios públicos de otras culturas no han pasado de 400 o 500 por esta misma razón. Aquí en Perú se han comprobado más o menos unos 13 megafenómenos durante la época colonial, y eso nos da una recurrencia promedio de 40 años. Sin embargo, en los últimos 40 años ya hemos tenido 3 eventos fuertes. Y eso nos habla de la relación que hay entre estos fenómenos y el cambio climático. Es muy probable pues, que el cambio climático esté influyendo para que existan mayor frecuencia en estos desastres del Niño, ¿no? Estos fenómenos del Niño. ¿Qué efectos son en 4 líneas los que produce estos fenómenos del Niño? Son lluvias largas, intensas, fuertes, producen a causa de ello inundaciones, producen aluviones, y donde, porque cayó aquí agua, dejó de caer, produce sequías, hambruna, epidemias, y lo que comentábamos, conflictos sociales, los éxodos, y por supuesto las crisis de desarrollo. En este cuadro que hicieron los japoneses de la Universidad de Kioto, se puede ver claramente en rojo toda la actividad sísmica. Y claro, la actividad sísmica no solo son estas líneas, sino, qué sé yo, 100 kilómetros de ancho deberían tener por la influencia de los terremotos. Si le ponemos a estas líneas rojas, ¿puedes retroceder una, por favor? Yo no tengo el control, ahora sí. Si le ponemos a las líneas rojas la influencia sísmica, digamos, de 100 kilómetros, esta figura va a ser más bien roja y rosada, porque entonces el peligro sísmico es mucho mayor que la gente se imagina. Y lo verde es donde están los monumentos y sitios patrimoniales, entonces acá se ve, por ejemplo, en Europa, aquí en la línea americana, en esta línea americana. Ustedes vamos a ver un poquito más tarde, más claro, que hay una influencia enorme alrededor de las cordilleras de los Andes y en general las cordilleras que van desde la Tierra del Fuego hasta Alaska, ¿no? Me explico. En el caso peruano, lo que ocurre es que las placas oceánicas se lanzan contra las placas continentales. Muchos sitios subducen la placa oceánica subduce bajo la litósfera o capa continental, y ahí en esos rozamientos se van rompiendo las cortezas, y las cortezas disipan una cantidad de energía, y esos son los terremotos. Pero eso ocurre no solo en el Perú, sino en toda esta línea que acabo de mencionar. Entonces, veamos cómo se da el salto. O sea, hay muchos terremotos, hay mucha destrucción, se encuentran todas estas sitios de ciudades construidas en tierra, pero ¿cuándo se empieza a reforzar la tierra? Por lo pronto, este monumento, lo que estoy mostrando en esta foto, es el Sigurat de Uruk. Uruk es la capital de Irak, y tiene una antigüedad parecida a la que veníamos mencionando, en la misma época más o menos de las mastabas, es la misma época de esa Sechín Bajo que mostré, la de los 3 niveles. Y entonces esta construcción en particular es una pirámide que está formada por capas de tierra y de caña, tierra y caña, y se repite. Y esto está
ubicado en Macedonia. Y en la misma época, más o menos, aparece Caral, de 3.000 a 2.000 años antes de Cristo, más o menos 2.000 años de ocupación, y por supuesto se interrumpe esta cultura por una sequía de más de 10 años, y bueno, se retiran los peces del continente, se acaba la agricultura, viene la hambruna, viene el conflicto social. Pero quiero explicar cómo efectivamente esta gente sufría los terremotos y se preparaba y se preparó y reaccionó increíblemente con conocimiento a resistir futuros terremotos. Por ejemplo, empecemos por acá, por la derecha, se ven las estructuras mixtas de tierra, madera y caña, ¿no? Están los troncos de madera, se pueden ver aquí, se puede ver también acá la caña. No se logra captar, pero hay muchas cañas menores y fibras vegetales que van cruzando esta gruesa pared de barro, ¿no? Y entonces, esto está ubicado en la cima de una pirámide. Esto tiene que explicar que ¿por qué no lo hicieron también de piedra? O sea, de alguna forma sabían que había que hacerlo más reforzado, y esto no es otra cosa que lo que estamos haciendo hoy en Bajareque o Quincha. También conocían el paja ahorro. Esto es un adobe de paja con muy poca tierra. Y este adobe ligero, obviamente, no tiene menos resistencia, tiene una serie de dificultades de conservación como se está viendo en la foto, pero sin embargo, el hecho de que sean ligeros y al tener menos masa puede tener mucho mejor comportamiento sísmico. Y no contentos por eso, tienen además esos refuerzos de soguillas traídas desde la cordillera. A partir de los 3.000 metros empiezan a aparecer estos pastos. Este pasto se llamaba, ahora que ya casi no existe, cortaderia. Y entonces hacían con ellos complicadas y difíciles de hacer bolsas de estas soguillas trenzadas, y se rellenaban con piedra. Y se usaban en las partes bajas de los núcleos de las pirámides, de alguna forma para mantener o dar seguridad a las partes más altas, que son las más caedizas de las pirámides. Esto no es más que un zoom, en la derecha es un zoom de lo que está ocurriendo aquí en la izquierda. Fíjense la verticalidad que mantienen las piedras embolsadas. Este es un invento increíble. No es otra cosa que el invento de una mampostería flexible. No se nos hubiera ocurrido, creo yo. Una mampostería que pueda tener movimientos y no perder sus formas y ser estables. Todos los núcleos de las pirámides eran estables por esa razón. Y por esa razón se han mantenido las 7 más importantes pirámides de Caral hasta el día de hoy. Vamos a verlo luego, pero yo creo que esta es una demostración de que ese conocimiento sismoresistente existía realmente hace 3.000 años. Entonces, ¿qué se requiere para resolver estos problemas de destrucción de la tierra, de las construcciones con tierra? Pues tecnología. De alguna forma algo hay que variar. Lo hemos visto en lo que acabo de mostrar en Caral. Hay que observar, tratar de explicar el fenómeno
y luego innovar. Y estos hicieron estas tres etapas, efectivamente. Hay una destrucción sísmica de las fachadas en general de las pirámides escalonadas, cuando no están reforzadas. Por ejemplo, vuelvo a la foto de la fachada norte del Templo del Sol en Pachacamac. Si ustedes se fijan, hay una serie de reparaciones con distintos acabados. Este es una, este es otra. Por aquí también se ven las distintas colores de las distintas intervenciones después de cada terremoto. Los arqueólogos del sitio iban turnándose. Lo que hacían era repararlo y eso quiere decir que ocurría siempre. Esas diferentes intervenciones obedecen al mismo problema. Entonces, sí, ¿por qué siempre vuelven a ocurrir de la misma forma y cómo podemos evitarlo? Bueno, vamos a ver por lo pronto por qué ocurren de la misma forma y cómo tener presente. Nosotros podemos tener presente que cada vez que veamos una pirámide de este tipo, va a tener que sufrir más o menos ese tipo de daño. Cuando ocurre un terremoto, hay una serie de ondas sísmicas que van en todas las direcciones, verticales, inclinadas, horizontales. Las horizontales, de alguna forma, tienen, están aquí graficadas en la parte naranja que se convierte en rojo y va llegando a la superficie. Esta es la parte superior de la plataforma. Normalmente las pirámides peruanas son casi todas son plataformas están construidas por distintas plataformas cada vez menores. Y entonces, aquí está la fachada norte, es esta vertical de aquí. Cuando llegan las ondas longitudinales pueden pasar del medio sólido al medio aire sin ningún problema y van a transmitirse por el aire. Pero las ondas transversales, que son las destructivas, cuando llegan a la superficie, ya no tienen cómo seguir y no tienen cómo quedarse donde están, sino que se reflejan. Y al reflejarse, se encuentran, apenas se reflejan, con la llegada del siguiente tramo del tren de la señal sísmica. Y entonces se produce un chapoteo de ondas. O sea, hay un conflicto de las que quieren ir de izquierda a derecha con las que vienen fuerte de derecha a izquierda. Y eso produce una falla. Y por supuesto, la falla está muy cerca de la superficie, porque es ahí donde se produce el splash. Y entonces van formándose unas fisuras verticales, y esa parte de aquí comienza a caerse, y después la van siguiendo, la destrucción va volteando las partes superiores, y ocurre exactamente esa destrucción que está reflejando la foto. Entonces, bueno, ¿cómo se remedia, no? Aquí se ve claramente cómo se produce la primera fisura, el volteo del material va cayéndose, y ahora ya la superficie, el cambio de suelo, material sólido y aire, ya no se produce aquí sino acá, y entonces el fenómeno sigue y se sigue destruyendo toda la construcción. Entonces, ¿cuál es la gran innovación de Caral? Caral descubre que lo que tiene que hacer es conformar el núcleo con piedras, pero no sueltas sino embolsadas. Y aquí se trata de dibujar más o menos las bolsas que se conforman la primera plataforma, y la primera plataforma se separa de la fachada, que es un muro que es un cerco de piedra con mortero de barro, que se caerá un pedazo, no todo, se caen unos pedazos cada terremoto, pero que solo conforman el 3% de la destrucción normalmente de todo el conjunto, o sea, es muy fácil de reparar. Pero, en cambio, esas bolsas que se llaman chicras, que son estas de sogas de paja trenzadas, como les he contado, rellenas de piedra, tienen un comportamiento que controla sus movimientos. Y esa es
la mampostería flexible que les hablaba antes, ¿no? O sea, todo esto se mueve, pero regresa a su sitio, o a casi su sitio. De forma tal que mientras que se mueve y con los pesos y las acciones sísmicas, lo que hacen es disipar energía. O, por otro, viéndolo de otra forma, como esto lo ponían, según la foto que recordarán, en las partes bajas, de alguna forma aislaban la acción sísmica para las partes altas. Es decir, el terremoto viene con una gran masa, una cantidad enorme de energía, de abajo hacia arriba, y entonces esa energía se va gastando en mover piedras y pesos hasta que cuando sale hacia la parte superior de las pirámides, ya sale otro temblor, un temblor disminuido. Se ha disipado una cantidad de energía notable en el terremoto y por lo tanto los núcleos terminan quedándose estables y la pirámide se salva de la acción sísmica. O sea, este es el remedio. Lo más interesante todavía puede ser que este invento se ha encontrado desde 30 kilómetros al sur de Lima hasta 40 kilómetros al norte de una ciudad que se llama Casma, de manera que en todas las pirámides grandes y chicas que hay en la costa, durante 400 kilómetros se han detectado, se han encontrado chicas. Quiere decir que se trataba de un protocolo de construcción. Las pirámides se hacen así. ¿Cómo? Embolsando las piedras con las ovillas. Entonces, es impresionante. O sea, muchos se preguntaban, ¿y cuál es la importancia de Caral? ¿Solamente ser vieja? No, tenían una influencia sobre toda la costa del Pacífico. En 400 kilómetros se les ocurrió hacer pirámides, lo demostraban con ese forzado cumplimiento de la manera de reforzar. ¿Y qué nos ocurre en la región americana occidental? Esto es permanente y somos afectados por los terremotos. Veamos este mapa. En este mapa se puede ver que efectivamente desde la Tierra del Fuego, todo lo que es Chile, Perú, qué sé yo, salvo Panamá, que no sé por qué milagro, no es muy sísmico, o no es sísmico. Y va pasando por Centroamérica, México, California, y llega hasta Alaska. Y en Alaska también hay terremotos, y acaba de haber un terremoto mediano. Eso quiere decir que donde se produce la formación, y hasta hoy se sigue moviendo, de cordilleras, es donde hay terremotos, que sean de subducción, y son las explicaciones ya del detalle de cómo se genera la rotura de la corteza y la disipación de energía, perdón, y la formación y lanzamiento de energía. Pero en todo caso es porque tenemos un proceso de formación también de cordilleras que es permanente y será permanente. De manera que todo lo que se vaya descubriendo, la manera en que se disipe energía, va a servir para las construcciones y sabemos si podemos lograr que efectivamente las construcciones también estén hechas de forma tal que disipen energía. Entonces, se puede construir con materiales frágiles como la tierra y la piedra, ¿no? Genera construcciones desafortunadamente muy vulnerables por todo lo que estamos viendo, y la única forma de enfrentarlas es con tecnología, refuerzos compatibles y aislamiento sísmico. En cuanto a los desastres de terremotos, los efectos son fisuras, colapsos parciales, totales, producción a veces, dependiendo de si es muy fuerte o no, tsunamis, si es que los terremotos son en la costa, aluviones, epidemias,
Y en términos históricos, todas las culturas peruanas han fracasado por fenómenos del Niño, menos una que es Chavín de Huántar. Esto es Chavín de Huántar, la parte superior es Chavín de Huántar. Acá se puede ver la fachada de piedra con 1,50 m de altura, o 2 metros de altura, o 3 metros de altura máxima, y esto tiene 7 metros de altura. El núcleo sí soportó los terremotos, sin embargo, la parte de las fachadas no soportaron el terremoto. Lo vamos a ver luego con unas fotos de la fachada de los balcones de uno de los templos. Este es el templo nuevo, el templo que se destruyó más. El templo viejo se salvó un poco, pero también tuvo fuerte destrucción. Y abajo, lo que ocurre también con una construcción de en tierra. Esto está nuevamente Chan Chan, y se puede ver la fuerte destrucción y deterioro que han producido los terremotos. Esto no tiene nada que ver con la construcción con tierra, pero sí es significativo recalcar que las pérdidas en infraestructura contienen el desarrollo de todos los países que tienen terremotos, a diferencia de los que no lo tienen. Un hecho concluyente de este asunto del daño y que se produce sobre las construcciones, ¿no? El riesgo sísmico y los fenómenos destructivos del Niño disminuyen de la costa hacia la sierra, o las partes que se alejan del Pacífico. Los que aquí hemos puesto una lista de las culturas que más o menos se desarrollaron. ¿Puede retrocederme, por favor? Los que tienen número 1 son Sechín Bajo, Tunsucaico, que no sé si conocerán, vamos a mencionarlo después, Caral. Después vienen los Chavín de Huántar y su par costero, que es Cupisnique, esto llegó hasta Lima. Los Guaris, que están por aquí, estos son los que dominaron toda la parte norte del territorio peruano, y la parte sur iba hasta Chile. Y entonces se dividían aquí más o menos por Moquegua, el país entre Guaris y Aymaras, o digamos, lejos de la sierra, pero divididos en dos culturas. Pucara es lo que se llama la cultura puente, lo que transmite lo de la costa hacia la sierra, y aparece lo más valioso de toda esta historia, que es Tiahuanaco. Tiahuanaco, que está hoy literalmente en Bolivia, realmente, digamos, tiene un nivel de capacidad y perfección de construcción que no se ha visto ni se verá en todo el continente. Es algo impresionante. La gente comienza a decir que no eran extraterrestres, hechos, no podían en ese momento haber hecho las maravillas que hicieron con la piedra. Tiahuanaco es algo realmente especial, y son los que enseñaron a esculpir a los incas. Los culturistas españoles lo han comprobado, porque después de Tiahuanaco viene lo de Tahuantinsuyo. En el Cusco los incas fueron unos extranjeros. Los extranjeros venían de Tiahuanaco y fueron dominantes, pero claro, les llevó un tiempo y un periodo, y aparecieron los Tahuantinsuyos. Eso quiere decir que el mismo fenómeno les ocurre a todos la región occidental de América, desde el sursísimo Tierra del Fuego hasta Alaska. Y este es el sitio de la región que les mencionaba, Ancash. Aquí se encuentra todo lo antiguo. Vean, acá cerca del mar, a 12 kilómetros, está... ¿Dónde está el cursor? Sí.
a los 12 kilómetros está Sechín, lo que hemos hablado que tenía 3.200 años, ¿no? Antes de Cristo. Chavín de Huántar está aquí, el famoso Tunzucaico, ¿qué es esto? Está aquí. Realmente en esta parte de la cordillera que se llama el Callejón de Conchucos encierra una serie de sitios que no son muy conocidos, pero que son antiquísimos. Y este Tunzucaico se está empezando recién a estudiar. Es un conjunto de plataformas curvas con ladrillos que no son exactamente paralelepípedos porque son medio redondeados. La unión entre uno y otro es solo de piedras chiquitas como pachillas, que le llamamos, y pues lo que sostienen es tierra. Pero las plataformas son tan grandes y tan largas que tiene que haber todavía un futuro por descubrir. Y entonces estamos hablando también de algo que tiene más antigüedad que Chavín y más o menos el tiempo probablemente de Sechín. Para los que no han vivido un terremoto, yo siempre paso este film que hizo un periodista y que lo que significa que los que no morían en sus casas porque lograban salir, tenían el riesgo de morir en la calle porque son calles tan estrechas y son casas de adobe o fundamentalmente adobe, pero también adobe o tapial, casas de tierra de dos pisos. Entonces la cantidad de muertos es muy grande. Esto corresponde al terremoto de Ancash de 1970, donde murieron alrededor de 80.000 personas. Claro, decían 70.000 más 20.000 desaparecidos. No los iban a encontrar. Desapareció la ciudad de Yungay, que tenía 1.500 años de existencia, y muchas otras ciudades pequeñas serranas alrededor. Y ese terremoto le cambió la manera de caminar al Perú en términos de ocuparse y preocuparse por la construcción rural de tierra que tenemos al 30 o 40%. Vean esa foto de ese mismo terremoto para que puedan entender lo terrible que fue. Esa foto es tan expresiva en la destrucción que comprenderán que si no se realiza un esfuerzo tecnológico importante y se logra transmitir y se logra que la autoconstrucción lo haga suyo y que el Estado lo haga suyo, no va a haber forma de estar seguros y de poder cuidar la vida, ¿no? Entonces los sismos pueden producir vibraciones y desplazamientos y aceleraciones en el suelo que las construcciones de estos materiales naturales no pueden resistir. Otro caso en Sismo de Pisco en 2007, estas son las casas que aparecen al lado de la carretera, una casa sí, otra casa no, está en el suelo, y la verdad es que estas casas de tierra han seguramente recibido también terremotos menores, temblores medianos, y van acumulando daño. O sea, como los terremotos son recurrentes, se va haciendo el daño acumulativo hasta que se cae, ¿no? Entonces también hay ese efecto que produce esos terribles colapsos totales, ¿no?, de las casas. Los colapsos de las iglesias son luces grandes, ya los materiales, por supuesto, de bóvedas sólidas no existen. En la iglesia de San Francisco han quedado una o dos bóvedas, milagrosamente, de material, digamos, de construcción con tierra, y el resto son ya
quinchas, cerchas con cañas y barro para poder tener iglesias con arquitecturas semejantes a las europeas, ¿no? Y esos son los daños. La Catedral de Ica, que tiene el mismo daño del terremoto del 2007. Esta iglesita de San Clemente, famosa porque ocurrió que de sus 600 fallecidos del terremoto de 2007, casi la mitad, 240, murieron aquí, en una misa de difuntos. Esa fachada exterior, esa es la contrafachada, todos los techos se cayeron al suelo, eran techos de material ligero. Ese es el fondo, el altar, la bóveda que está sobre el estéreo, y bueno, lo comento porque ocurre mucho, que en los terremotos peruanos ha ocurrido mucho que en las iglesias que coinciden estar llenas en servicios religiosos durante el terremoto, muere la mayor cantidad de gente, o sea, el párroco que invita a escuchar misa no lo debería hacer si es que no tiene una iglesia segura. Y nadie, creo, que puede garantizar la seguridad en unas iglesias que tienen solamente muros de adobe. Esa es la iglesia más antigua que había en Pisco hasta el terremoto de 2007. Y esta iglesia quedó, como acá en la foto de la derecha, destruida. Y este portal, esa portada que se ve acá, es exactamente esta lateral. O sea, el nivel de destrucción fue realmente total. Esto quiere decir que esta iglesia ya estaba colapsada por terremotos anteriores y con pintura y con arreglos superficiales y no estructurales. Se parecía que estuviera bien, pero miren qué mal se comportó durante el temblor. O sea, la construcción, por eso, la conservación de los edificios deja mucho que desear. Esta es una foto de Chavín de Huántar que da la impresión de ver una fortaleza, ¿no? De unas galerías, gradas, paramentos sólidos de piedra, ¿no? Una solidez que es solo aparente, porque en realidad está dependiendo de la resistencia y debilidad de los morteros de tierra. El papel del mortero es tremendamente importante en la construcción con tierra, y ya sea para unir piedras, ya sea para unir adobes. Y la verdad de las cosas es que le damos una importancia tremenda a la construcción, al adobe mismo, que el adobe sea resistente, que tenga una serie de características. Hay los bloques prensados con mayor resistencia, etc. Pero a la hora de jugar la parte final del partido, que es colocarlos en los muros, entra a tallar el mortero. Y el mortero en realidad no tiene, no se le ha dado la importancia que tiene, siendo así que es el crítico para la resistencia. Entonces hay que pensar en que los morteros son los que tienen que estudiarse más que los adobes, o igualmente bien, y buscar soluciones, contenidos de agua, mecanismos y digamos, establecimiento de protocolos para que puedan tener una resistencia mayor, y así tener unos muros de adobe con bloques y mortero más o menos que tiendan a ser monolíticos. Y es posible, pero no se les ha dado la importancia. Hay que enseñar cómo adquirir, cómo lograr que los morteros adquieran también resistencia y esa unidad global que necesitan los muros de tierra. Aquí lo vemos también en el mismo Chavín de Huántar, dos piezas distintas de mampostería,
¿no? La resistencia del mortero definirá si se caen o no se caen. Estructuralmente resulta pues más débil que la mampostería de adobe porque se trata de que las piedras son más pesadas que los adobes y también hay una menor adhesión entre mortero de tierra y piedra. Entonces, cuando vean una mampostería de tierra, perdón, de piedra, con morteros de barro, no sientan que están en una construcción más estable que una construcción de tierra, de mortero y adobe. La única cultura peruana que perdió su continuidad por un terremoto es Chavín de Huántar. ¿Me puedes registrar, por favor? Entonces, vean, esta es la entrada de las Falconias en la época del blanco y negro. No se nota la diferencia de colores, pero una era blanca, otra era negra. Y entonces esto se destruyó y se quedó así destruido hasta finales del siglo XX, donde ya se pudo reparar. Pero es el único caso que se conoce de una interrupción cultural por casos de terremoto en vez de fenómenos del Niño. Machu Picchu tiene la oportunidad de enseñarnos cómo era antes de que llegara Hiram Bingham a encontrarla o redescubrirla en 1911. Por un acuerdo y sugerencia de UNESCO, se guardó un territorio de manera que quede intocable para poder apreciar efectivamente la forma original que tuvo Machu Picchu antes de las intervenciones actuales. Y Machu Picchu se construyó alrededor del año 1500 y en el 1650 hubo un terremoto enorme. Y ese terremoto destruyó, por supuesto, Machu Picchu y produjo estos daños. Y se ha podido apreciar realmente en esa parte que los daños han sido sísmicos. Entonces, así estuvo Machu Picchu, y muy diferente a lo que está ahora, y así estará cuando venga un terremoto de nuevo. O sea, si ocurrió en 1650, no tenemos por qué dudar de que se va a repetir. No sabemos cuándo, pero ocurrirá. Entonces, lo que tiene que hacerse en Machu Picchu también es buscar una forma de intervenir para darle más seguridad a una de las maravillas del mundo. La vulnerabilidad de la construcción con tierra se ha comprobado en las mesas de la simulación de terremotos, como las que ocurren, las que tenemos felizmente en el laboratorio de la Universidad Católica, y ahí se pudo apreciar a diferencia, aquí estamos viendo la misma geometría y el mismo material reforzado con unas mallas de sogas acrílicas llamadas brisas. Ese es un proyecto que manejó Marcial y colaboramos con él algunos otros ingenieros y profesores, de manera que se logró controlar los colapsos parciales y totales, con lo cual se garantiza la vida de los ocupantes. Y claro, mientras menos se raje, se puede también reparar con menos costo.
Lo que ocurrió aquí fue que primero que nada se ensayó esta casa con un terremoto más o menos mediano que rajase, fisurase las paredes, los muros de la casa. Estas cosas oscuras que se ven aquí son la reparación por inyección, que era otra de las investigaciones que se hicieron en la Universidad Católica, para ver de restituir su resistencia original. No se lograba restituir la resistencia original, pero sí ocurrió, y lo han podido ver en este caso, sí se rajan, fíjense, y fisuran en los mismos sitios. En algunos casos no, ya no se fisuran ahí, sino en otros sitios, pero lo que produce la estabilidad final y evita los colapsos parciales son el reforzamiento. Esos reforzamientos son los lazos que van en ese sentido vertical y otros lazos que van en cada muro en el sentido horizontal, formando una malla de manera que cualquiera sea la dirección del terremoto esté cubierta por alguna divisa, ¿no? Entonces, no funcionan los refuerzos solo horizontales o solo verticales. Tienen que ser mallas, verticales, horizontales, diagonales y superperpendiculares, pero tienen que ser mallas. Entonces, ¿cómo vamos a buscar soluciones para este asunto del terremoto? Vamos a llamar, ¿cómo vamos a lograr o trabajar sobre el aislamiento sísmico de viviendas rurales? Hay tres preguntas que vamos a contestarlas en orden. Esta gran innovación de disipación de energía que se produjo en Caral nos conduce a construir muros de piedra embolsadas, o sea, igual que ellos, en vez de tierra. Vamos a dejar pendiente la respuesta. La segunda pregunta es, ¿esta mampostería flexible de piedra se mantendrá si fuera solo de piedra y refuerzos de drisas o geomallas? ¿Se mantendrán estables con muros sueltos o esbeltos siendo estructuras esbeltas? Sí, vamos a dejar también pendiente esa pregunta. La tercera sería, ¿se podrá utilizar muros de tierra como siempre, pero reforzados, con sobrecimientos de mampostería de piedra flexible, disipadora de energía? Lo que vamos a ver de aquí en adelante es que sí se puede lograr haciendo sobrecimientos de piedras, o sea, de mampostería flexible, y refuerzos. Sí se logra estabilizar porque trabajan como un filtro de energía disipando esa energía sísmica, de manera que cuando ya la acción sísmica llegue a los muros puedan con sus refuerzos soportarlos. Si se logra eso, que es lo que vamos a demostrar, entonces no tenemos por qué pensar en que los muros esbeltos de piedra, si es que se quieren construir, se construyan, pero además no son la única solución. La solución ideal para la construcción con tierra es simplemente ponerles un sobrecimiento de piedra flexible en la parte inferior. Y por supuesto se contesta también la primera pregunta, ¿no? No tenemos por qué construir todos los muros de piedra para que se pueda conseguir el milagro de que no se caigan los terremotos. En una investigación sobre cimientos que disipen energía, que financió el Ministerio de Vivienda, se decidió realizar una primera etapa, ensayos cíclicos estáticos de pequeños tamaños, con 7 soluciones distintas de muretes que pudieran ir disipando esa energía como
como meta. Y aquí están los 7 casos, combinaciones distintas que se probaron y se ensayaron estáticamente. Y esos ensayos estáticos o cíclicos estáticos nos permitieron comparar las respuestas de cada uno de los probetas estas. Y entonces las que tuviesen mayor área en los gráficos de formación y carga, podían ser los mejores candidatos porque esa área corresponde a la energía disipada. Todos los que tenían mayores áreas podían disipar mayor energía. Y se escogieron el número 2 y el número 7. Con ambos establecimientos se hicieron unos modelos ya a tamaño natural y se llevaron a la mesa aisladora para hacer ensayos. Se probó primero el segundo se comportó de manera semejante a como cuando ocurría antes, se trataba de poner sobre cimientos de cemento, por ejemplo. O sea, sí se rajaban los muros, los refuerzos lograban que los muros no se caigan, pero sí se rajaban mucho. Y en cambio, cuando hicimos los dos ensayos, no funcionó tan bien, pero este otro sí funcionó mejor. Entonces, vamos a mirar ahora cómo fue ese ensayo. Y esta es la construcción. Acá están las dos capas de chicras. Todas las piedras estas están envueltas en unas bolsas de grisas acrílicas. Las de abajo son unas piedras más o menos de forma elipsoide, una forma natural como las que se encuentran en los bordes de los ríos. Y la otra capa, la capa superior, era una capa que más bien, si esta trataba de girar y rodar, le impidiera esa libertad, dándole solo movimientos pequeños de giros, porque también el terremoto ayuda en el sentido de que en un momento empuja de izquierda a derecha y en el siguiente momento de derecha a izquierda. Entonces, esta capa de abajo trata de moverse, no rodando, sino girando, y al girar mueve a esa capa que la frena, y al moverla, lo que hace es cambiar el movimiento de la mesa, que es un sismo grabado del terremoto de Huaraz, pero con la gata dinámica que maneja la mesa tiene la posibilidad de escalar el terremoto, o sea, hacerlo vez y media mayor o vez y media menor. Entonces, acá se puso en este ensayo un terremoto que tenía una aceleración máxima de 1.28 G, o sea, muchísimo más grande que el terremoto real que hemos visto su destrucción en los slides anteriores. Un terremotazo, pero el terremotazo, claro, no tiene en este caso más que una sola dirección, o sea, un terremoto real tiene una dirección este-oeste, norte-sur, y además también torsiones. Esta solamente tiene una traslación, y por tanto no hay cómo comparar exactamente este ensayo dinámico con un terremoto real. Sin embargo, sí se logra entender qué es mejor que qué cuando se trata de reforzar una casa de tierra. Veamos qué ocurre. Para que lo vean en forma aumentada,
Lo que ocurrió, lo han visto todos ustedes, es que casi no hubo fallas, las veremos luego, leves fisuras en la casa de adobe. La señal del terremoto es la que está en azul. Acá hay un pico, por ejemplo, que tiene más de tiene 1.28 G, y hay una serie de picos enormes. Y en cambio, la que está en anaranjado es la señal de la respuesta de la casa superior. O sea, apenas pasado el filtro de las piedras, se había puesto también un acelerómetro que dio la curva marrón. En la curva marrón se ve que hay muchos picos, pero estos picos todos son de máximo 0.5 G, medio G. Acá 1.28. Y estos otros inferiores también, ninguno pasa de la mitad de la 0.5 G. O sea, el terremoto que le llega a la casa es un terremoto menor. Las frecuencias que incluso tiene el contenido de las dos señales son diferentes. O sea, verdaderamente el comportamiento está desacoplado, es distinto y tiene mucho menos energía que el que originalmente podía haber recibido si no tuviera el filtro de las piedras embolsadas. De manera que acá se ve claramente cómo y por qué el daño fue mucho menor. Entonces, hay que buscar un poco más de investigación para ver los límites de los dos sistemas de los ensambles de chicras, uno que permita movimientos de giro pero no mayores ni menores, y también permitan que la capa superior de chicras, que son, dicho sea de paso, formados por piedritas muy pequeñas, piedras de media de construcción, media pulgada, de manera que frenan y trabajan como deteniendo los movimientos que podrían ser excesivos en la capa de abajo. Y entonces el resultado es una especie de filtro, o sea, hay una función de aislamiento. En realidad es que han disipado parte importante del terremoto y le llega una parte restante con mucho menor energía a la casa de tierra. Entonces, esta es la explicación. Después del terremoto, después del ensayo, perdón, lo sacamos de la mesa y lo pusimos acá y lo hemos pintado con plumones rojos las 3 rajaduras leves que se produjeron y que son esas 3 que acabo de mostrarles. O sea, prácticamente esto es muy fácil de reparar, esto es una solución y hay que estudiar para ver cómo poder repetirla y mejorarla, o sea, avanzar por tecnología para que el Estado pueda construir casas rurales, como lo está haciendo, pero que sean sísmicas de verdad. Y para que también se pueda ir instruyendo a las personas que viven en las áreas rurales para que puedan repetir el mecanismo de manera de asegurar sus casas sísmicamente. Y eso es lo que quería transmitirles. Muchas gracias por su atención. Y creo que podemos ahora dejar que nos diga Ramón cómo manejar el asunto de las preguntas que puedan haber. Claro, buenas, Julio, muchas gracias por la excelente presentación. Si quiere levantar la mano para que hagan las preguntas y si Julio lo ve directamente le contesta. Bueno, Julio, yo te pregunto una, en lo que ahorita los demás se conectan y prenden sus micrófonos. Claro. Vi que estas bolsas
con lazos que le llamamos nosotros, como están encostaladas. ¿Hay alguna diferencia o se echaron a perder con el tiempo en las construcciones como de Caral? ¿O cómo encontraron, cómo se dieron cuenta que estas estructuras estaban encostaladas? Bueno, en el caso de la construcción con tierra, esta que hemos ensayado encima de la mesa vibradora, va a haber un enlucido de barro. Y ese enlucido de barro va a conservar los refuerzos que son sintéticos y que tienen el problema de que pudieran deteriorar con los rayos ultravioletas del sol. Entonces, este fenómeno de la pandemia que estamos viviendo nos enseñó un poco qué tanto pueden aguantar las fibras sintéticas los rayos del sol. Por supuesto, cuando uno expone, como hemos expuesto en la universidad, el módulo que tuvo éxito en el ensayo dinámico, lo sacamos con una grúa hasta el jardín fuera del laboratorio y claro, a los 3 meses o 4 ya se notaba que las frisas, las hojas, estaban malogradas y se iban debilitando y ya no servían porque los habían deteriorado el UV. Pero no tenían pues tarrajero, ¿no? No tenían enlucido. Y entonces, en una hora que estamos haciendo una restauración de una casa patrimonial en Miraflores, nos ocurrió que habíamos ya, cuando llegó el 15 de marzo, donde empezó la cuarentena en este país, lo que ocurrió fue que estaban ya colocados los refuerzos, pero no estaban colocados los enlucidos. Y entonces habían exteriores, refuerzos exteriores o refuerzos interiores. Los exteriores los cubrimos con otros plásticos y cartones y cosas hechizas en la carrera de que ya al día siguiente no podíamos salir a la calle. Pero y los interiores se quedaron como estaban, sin tarrajear, sin enlucidos. Y hemos regresado después de 5 meses a ver qué pasaba. Y entonces, claro, los que tapamos y cubrimos con otros materiales se salvaron, pero vamos a ver si se habrán salvado los de adentro, o sea, cuartos que tenían ventanas, habíamos sacado ya las ventanas, los marcos, estaban todos los muros en bruto, pero estaban ya reforzados. Entonces el refuerzo podría haberse dañado en los 5 meses. Y entonces sacamos como 6 muestras de las frisas que estaban reforzando los interiores. Hicimos unos ensayos que, por supuesto, como los laboratorios no funcionan por la cuarentena misma, los tuvimos que hacer con unas plataformas que estaban a 10 centímetros del suelo colgadas y con adobes. Pusimos una cantidad enorme de adobes y pudimos probar de nuevo las brisas que, según la norma, porque ya estas brisas están incluidas en la norma peruana como elementos de refuerzo y tienen que tener 1.200 kilos por centímetro cuadrado de resistencia, por lo menos, en altura. Y entonces, eso eran, por ejemplo, qué sé yo, no me acuerdo exactamente, pero 360 kilos. Bueno, pues las 6 pruebas que hicimos, 6 o 7, todas tuvieron más de 400 kilos, o sea, no se habían dañado en lo más mínimo, estando así en el interior de la casa, ¿no? Eso les da una idea de cómo efectivamente es muy necesario salvar y proteger de los rayos ultravioletas a las hojas, pero que le da una idea también de cómo se puede defender y cuánto se puede defender la duración de las brisas como refuerzo, ¿no? Les da una idea de comportamiento. No pueden estar expuestas a los rayos ultravioletas.
¿Alguien más quiere preguntar? Sí, yo, Ramón Dulce. Adelante, por favor. Hola. Hola, Julio. Mil gracias por compartir, por tu generosidad de darnos a conocer todos tus avances. Realmente estoy fascinada con la propuesta. Recordando un poco lo del terremoto en Managua, también Nicaragua es súper sísmica, vos sabés. Y recordando que los japoneses innovaron aquí, bueno, no innovaron, pusieron en práctica un descubrimiento ingenieril bastante viejo, que es lo de los rodos en los rascacielos, para que estos se muevan al ritmo del terremoto y se disipe la energía. Pues creo que básicamente es el mismo principio, pues. Me parece increíble, pues, que haya estado desde hace tantos miles de años esa propuesta y no la hayamos estudiado los proterros, digamos, o la gente que trabajamos con tierra. Te oí que ya está incorporado en la norma de Perú la propuesta de este tipo de cimiento flexible. Me gustaría ver cómo podemos compartir esa norma, porque la última que tengo no lo tiene. Y a ver si está disponible en internet. Y la otra pregunta es, realmente solo sería el sobrecimiento el que va a ser flexible. El cimiento debajo de la tierra va a ser una base más sólida. Sí, Dulce, hola, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Gracias por venir a escuchar esta charlita. El asunto está en que efectivamente la norma no tiene todavía incorporado, hasta que haya un poco más de investigación, este asunto del sobrecimiento aislante o disipador de la energía. No lo tiene. Lo que sí existe, en realidad, es la intención de hacerlo. Es decir, de alguna manera también, no sé si se han dado cuenta, pero el sobrecimiento también es aislante de la humedad. O sea, no hay finos y por lo tanto no hay ascensión capilar de humedad hacia los muros. O sea, también ocurría que los caralinos, la gente de Caral, tenía fenómenos del Niño, tenía lluvias y tenía problemas. Hay edificios que tienen chicras, que son estas bolsas, como son las pirámides, y hay otros edificios que no tienen chicras en Caral, como por ejemplo el anfiteatro. Pues el anfiteatro está cortado como si fuera como un cuchillo por una inundación y que ha habido después de un fenómeno del Niño. Es decir, efectivamente, ellos tenían también el problema de las lluvias y del agua y por tanto de la ascensión capilar. Y por tanto, además, estas chicas, estas bolsas y este sistema de piedras embolsadas servía para, en parte, solucionar el problema de las inundaciones que pasaran por abajo de una pirámide. Podían entrar por un lado y salir por el otro. Y entonces, todos estos son temas que tenemos que perfeccionar en los laboratorios, ¿no? O sea, ensayar y buscar de ubicarlos en una norma. Después de este estudio que se ha presentado, se ha hecho otro, en la tesis de obvio, un ingeniero, y en esa tesis, en ese trabajo, se probó otros sistemas que pudieran ser también disipadores de energía. Y a mí, el calculista conocido en Chile, Antonio del Piano, que había trabajado con Luis Rodríguez. Luis Rodríguez fue el que creó la Simbarrán, un gran calculista. Estuvo viviendo en el Perú. Y Marcial conoce. Antonio del Piano Puelma. Me invitó a su casa de playa.
que queda al lado de un sitio muy conocido en Chile, porque está muy cercano a la falla de la Ligua, que ocasiona gran parte de los terremotos de la zona central de Chile. Y la casa que él había adquirido tenía un sistema especial de cimentación, y lo fuimos a ver por debajo, por supuesto él ya lo conocía, y estaba hecho en base a troncos que estaban colocados en una capa de este a oeste, y en otra capa, la siguiente, eran dos capas nomás, de sur a norte. De manera que era una especie de defensa en cualquier sentido de las traslaciones. Intentaban rodar los rollos, los troncos entre sí, y hacían algo parecido a lo que hemos visto, un aislamiento, una disipación de energía en los nudos clavados entre tronco y tronco. Y esa solución fue una de las que se han hecho y se estudiaron en el último programa de experimentación que se ha hecho en la Universidad Católica, y obviamente era uno de los más exitosos. O sea, es también una solución que habrá que divulgar, mejorar, precisar y transmitir. Los rollos para hacer una cimentación sísmica, ¿no? Muchas gracias, Julio. Oye, Iván, hay 4 preguntas por Facebook. Te las voy a hacer y después seguimos con las preguntas que tenemos aquí en del Zoom. Se llama Nairim Vizqueira. ¿Cuál es la diferencia de las bondades en cuanto a resistencia de los muros de adobe contra los de quincha? Bueno, son casi, diría yo, incomparables. La quincha es un material compuesto de maderas y cañas y tierra, y tienen, para empezar, menos masa, para que tengan menos inercia o fuerzas de inercia involucradas cuando hay un temblor, pero además de eso es un material muy flexible. Realmente es un sistema estructural estupendo, es disipador de energía incluso, y entonces ese tiene las de ganar en una comparación, ¿no? Pero son dos cosas distintas. La pregunta sería, ¿por qué no usar quinchas en todas las zonas rurales? Bueno, porque en las alturas de nuestros territorios, pasados los 2.500, 3.000 metros sobre el nivel del mar, ya no hay árboles, ya no hay madera. Con las justas empieza o subsisten arbustos, y si se llega a los 4.000 o 5.000, nos ha tocado trabajar en Puno, cerca del lago Titicaca, a 5.000 metros de altura, o casi 5.000 metros de altura. Y la verdad es que ya no hay materiales para usar. La madera sería algo así como que hay que traerlo de otro sitio, y entonces los costos empiezan a subir. Entonces, por esas razones no se usa la quincha. Hay también problemas térmicos. La quincha tendría que tener, qué sé yo, de repente ser una doble quincha o algo así, cosa que sí se está tratando de implementar en los proyectos en esos sitios, para, además, resolver el problema de las heladas, ¿no? Que son muy importantes. Entonces, no podemos, es como comparar papas con camotes en realidad. Sí, los materiales locales son los que más o menos estamos tratando de buscar y utilizar, ¿no? O sea, el uso de la tierra con tecnologías que van variando de acuerdo a las circunstancias climáticas, a las condiciones locales, son los que debemos usar, ¿no? No sé si eso responde, Dulce, tu pregunta. Sí, parece que fue muy clarito. La arquitecta Minerva Reyes pregunta, ¿con qué material y equipo inyectaron las fracturas cuando reparan los muros? Perdón, discúlpame, ¿podrías repetirme? ¿Con qué material y equipo de inyección o inyectaron las fracturas cuando reparan los muros?
Bueno, a ver, la investigación que hicimos entre el 2005 y el 2010 fue utilizar tierra tamizada para que sea muy fina y usar mucha cantidad de agua. O sea, el contenido de agua tenía que aumentar al máximo posible, que no crearan fisuras al secarse. Entonces, llegábamos a usar humedades del orden del 50% para que fueran diluidos, y siendo diluidos poder llegar a penetrar en las inyecciones, en las fisuras que queremos reparar. Esto cuando las paredes eran delgadas, digamos 25 centímetros o algo así, logramos hasta, en algunos casos, restituir el valor de una rajadura. O sea, probábamos un murete, se rajaba, lo inyectábamos con estos distintas combinaciones de barro tamizado y agua. Todo esto dentro de unos sellos. El primer sello que usamos fue yeso y el segundo silicona. Era mucho más conveniente, pero más caro. Entonces, en todo caso, todo este sistema nos permitía llegar volvíamos a ensayar, digamos, las probetas que se fisuraban en la máquina, ensayos de compresión diagonal, y entonces luego lo llevábamos eso a reparar, lo reparábamos y lo volvíamos a traer a la máquina, y lográbamos más del 100% de reparación en algunos casos. O sea, como que funcionara. Pero cuando nos encontramos con una cosa, digamos, patrimonial, que tiene 1,30 m de espesor, una iglesia como la de San Pedro de Atacama, por ejemplo, no había forma verdaderamente de lograr que el material, el grout que se llama, o sea, el material que ingresa a la fisura, por fino y fluido que fuera, llegara a el medio, y aunque atacáramos por los dos lados, o sea, esto solo funcionaba en paredes delgadas. Y esa es la razón por la cual no se ha difundido más. Otra pregunta. ¿Qué opinas de las mallas metálicas o electrosoldadas que se le ponen luego a estos muros para repararlos? Pregunta Mahoma Vargas. Es una pregunta bien interesante, porque el año más o menos 1985 hasta el 2000 o algo 2005, se estuvo utilizando un refuerzo de mallas electrosoldadas, pero no total en toda la superficie, digamos, exterior de las casas, sino más bien solamente en los extremos, o sea, como si fueran columnas y vigas, pero solamente en la parte exterior. Es decir, la malla estaba embutida en unos 3 o 4 centímetros de cemento y arena. Y claro, eso tenía un comportamiento muchísimo mejor a cuando no había nada. Pero descubrimos, con Marcel Blondet, un día viendo los videos de los ensayos que se habían hecho, que conforme iba colocándose temblores más altos en la mesa vibradora, llegaba un momento en que la capa de cemento y arena explotaba. O sea, no tenía una rotura dúctil. El alambre podría tener seguramente algo de utilidad, pero la mezcla de la malla de alambre del electrosoldado con el cemento y arena era tal que la capa de cemento explotaba y rompía incluso la malla. Y entonces los dinteles y estas cosas, como no eran columnas, estos refuerzos verticales de las esquinas, todos explotaban.
y entonces tenían un riesgo de vida intolerable, que servían para los temblores leves y de repente medianos, sí, pero uno no le puede vender a una persona que va a comprar o va a hacer una casa la idea de que va a estar seguro, porque acá solo los terremotos son medianos. Si hay uno fuerte, mueren en su casa. O sea, no se puede permitir una solución que no sea dúctil y que garantice verdaderamente que las personas puedan salir de su casa vivos y no muertos. Eso produjo una discusión muy fuerte entre los profesores de la universidad, porque efectivamente había ocurrido que se habían hecho unas 400 casas en el sur del país, y hubo por ahí un terremoto no muy cercano a la construcción de estas de las 400 casas, pero tuvieron un comportamiento bueno y, por supuesto, mejor a todos los vecinos que no tenían ese refuerzo. Y entonces, eso fue como intentado mostrar solución de éxito. Pero es la solución de éxito porque el terremoto fue mediano. Pero no ha sido expuesto a que hubiera un terremoto fuerte. O sea, uno no le puede vender una solución a una persona y decir, mira, si el terremoto es mediano, vas a vivir. Pero si es fuerte, vas a morir. Entonces, dos grupos de profesores estaban unos a favor y otros en contra, y por supuesto no se incluyó en la norma porque no podíamos dejar que ocurriese y que muriesen las personas que estaban creyendo que estaban protegidos. Correcto. Martín Washington pregunta, en las construcciones de tierra uno de los problemas es la durabilidad o ciclos de humedad y secado. En las construcciones de tierra, ¿cómo se controla? ¿Cómo se controla la humedad en las construcciones de tierra para que tengan más durabilidad? Bueno, a ver, primero que nada habría que ver con qué tipo de agua se está humedeciendo o se podría humedecer. Si son las lluvias, realmente no creo que puedan peligrar la estabilidad de una casa. Las lluvias, las casas siempre tienen un enlucido que los protege. La norma también exige que tengan un sombrero alero de 1 metro de longitud, que protegerán las partes superiores. En las partes inferiores se recomienda que hayan zócalos. Ahora con estos sistemas que ustedes acaban de ver, se podrán tener esos zócalos que también permiten que el agua no pueda subir. No es que permiten, impiden que el agua pueda subir, porque las chicas no tienen finos. Entonces, el agua que quiere subir, pero cola inmediatamente para abajo. Entonces, en todo lo que sea lluvias, me parece que hay formas de proteger la casa en general. Lo que puede ser más grave son las aguas superficiales o las inundaciones. En las casas, sí, para las aguas superficiales, digamos de 15, 20 centímetros, pueden ser cubiertas por este mismo sistema que acabamos de poner. O sea, las chícaras, las bolsas que tienen piedras y forman un sobrecimiento, como el que hemos estado mirando, que tiene 30 centímetros, va a proteger que esas aguas lleguen al sobrecimiento y bajen. No he tenido tiempo de contarles, pero el sistema de los sobrecimientos disipadores de energía es tal que para poder moverse independientemente del terreno donde se sustentan, tienen que tener un nivel diferente, un poquito más alto, para que se puedan mover sin que choquen, o sea, para que tengan la libertad de moverse y generar efectivamente el éxito de comportamiento. Entonces,
pero son 30 centímetros, de manera que ese sobrecimiento podrá tener pues un zócalo estético y de cuidado de que no vengan insectos y estas cosas, y es como la fachada de los pirámides de Caral, que sí fallaban, y ellos sabían que fallaban, pero eso era pues una fracción mínima de reparación después de un terremoto. Los zócalos de una casa, pues que se caigan para afuera, pero no es grave, simplemente se van a levantar y se vuelven a colocar, ¿no? Entonces, pero sí hay ese hecho que también ya se conocería como lograr salvarse de las aguas superficiales. Ahora, si la inundación es tal que tiene 1 metro de altura, ya lo que ha ocurrido es que nos hemos colocado en un mal sitio. O sea, el problema de la ubicación de la casa es fundamental. Si ha habido inundaciones antes, van a volver a haber. Y la gente tiene que conocer la historia de los desastres naturales en el sitio en el que quiere construir. Si han habido, van a haber de nuevo. Entonces no podemos construir ahí. Correcto. Si les parece bien, que Germán Becerra, que tiene la mano levantada de hace un buen rato, que haga la pregunta directamente, y luego Tonatiuh Magaña, que también le está esperando. Si quieren en ese orden, o en lo que prenden sus micrófonos, el arquitecto Enrique Flores pregunta que qué opinas de la quincha metálica que utiliza el arquitecto Marcelo Cortés en Chile. Bueno, yo les quiero confesar que antes de conocer a Marcelo, creía que algo pasaría con el refuerzo en términos de oxidación, y etcétera, ¿no? Y entonces tenía la sensación de que se podrían con el tiempo ir malogrando y dejando de funcionar, o sea, dejando de tener refuerzo. En cuanto al mecanismo no deteriorado, o sea, el reforzamiento de estos vendrían a ser casi como alambres y intentaban ser, digamos, difícilmente oxidables. Funciona, y él lo ha demostrado. Por supuesto, ya después nos conocimos y me invitó a conocer su trabajo y las obras que han hecho, y la verdad es que si verdaderamente no se oxidan esos fierritos, el asunto funciona. Entonces lo que hay que hacer es o creer que verdaderamente los fierros son inoxidables, o darle un tiempo de vida a que se oxiden, y en ese momento ya recién vamos a tener problemas. O sea, podrían ser casas que van a vivir, pues no sé, 40 años, pero no 60. Correcto. Muchas gracias, Julio. Tonatiuh, ¿quieres preguntar directamente? Sí, claro. Bueno, primero felicidades y compartirles que hay un libro que me facilitó Luis Guerrero que habla sobre el mismo principio de disipar energía, pero en los techos, sobre la estructura de la madera, de un caso acá en Puebla, al pie de un volcán en Puebla, y nomás sé cómo compartirlo por ahí, si a alguien le interesa les paso más datos, pero el techo también no está pegado a los muros de adobe, por lo mismo, el mismo principio para disipar energía, y hace referencia a que solamente en esa zona ha funcionado. Y la otra pregunta, o más bien mi pregunta sería, ¿qué nos puede contar sobre la estructura o construir adobes con refuerzos horizontales o verticales al interior del adobe, o sea, entre el mortero, que generalmente se ha manejado carrizo o algunas incluso mallas también? Gracias. Sí, bueno, sobre la última parte de la pregunta, sí, efectivamente, los primeros refuerzos que funcionaron bien, no teníamos todavía la mesa vibradora, pero teníamos una mesa inclinable que de alguna forma producía rajaduras y roturas semejantes a los de los terremotos. Entonces se descubrió y se usó, y está en la norma, el refuerzo interno de cañas
sí, las cañas completas en verticales, y las cañas chancadas horizontales y amarradas entre sí con hilos de nylon, ese tipo de cosas. Y esas han funcionado regularmente bien, es decir, no se terminan de caer los muros, y eso es importantísimo por la parte de salvar las vidas. Pero por otro lado, la casa sí se destroza, ¿no? O sea, se convierte en irreparable, o sea, uno pierde la casa. Entonces, es bueno y malo, pero peor es nada. Cuando hubo el terremoto de Pisco en 2007 en el Perú, muchas agencias de gobierno, de extranjeros, así como ONGs, estuvieron ayudando a reconstruir Pisco, o hacer casas nuevas de Pisco, en Pisco, el epicentro. Entonces, una de ellas estaba usando las cañas, y eran JICA, la Agencia de Desarrollo de Japón. Ellos, como todo el refuerzo era natural, prefirieron usar eso en vez de lo que estamos hablando ahora, que de alguna manera son fibras sintéticas. Entonces, fueron muy pocas casas las que ellos hicieron, pero hay gente que por lo natural, por el 100% natural, ha escogido esa solución. Con respecto a lo que me cuenta del techo, yo le agradecería muchísimo si un día me pasa un papelito o un mensaje o un WhatsApp o lo que fuera, con la información, pues me encantaría conocer cómo desde arriba pueda producirse también disipación de energía. En los edificios altos sí existen efectivamente formas de también lograr disipación con aditamentos en las partes superiores, pero en una casa me es un poco como difícil entender, por eso es que le pido que me transmita la información. Muchas gracias. A usted, gracias. Vale, adelante Germán, si vas a preguntar. Claro. ¿Qué tal, ingeniero Vargas? Yo tengo una consulta en cuanto a la posibilidad de replicar este sistema de aislamiento, no solo en estructuras de mampostería, que son muros más gruesos, sino replicarla en estos sistemas más comunes que están utilizando mucho, estos sistemas mixtos, digámosle quinchas, de madera y tierra, de alguna forma con el propósito de reducir los daños, no tanto evitar el colapso, porque intrínsecamente, como usted dijo, la quincha es un sistema muy sismorresistente, sino con el propósito de reducir daños. Sí, yo veo un poco difícil que se pueda hacer un sobrecimiento de piedras, estas dos capas, etcétera, para un espesor tan delgado. Habría que ensayar en la mesa viradora. Yo no creo. Me parecería que sea más peligroso su estabilidad transversal, ¿no? O sea, si son 30 centímetros, pero esos 30 centímetros también pueden tener el riesgo de qué sé yo, no mantenerse verticales, ¿no? Habría que ensayar, y verdaderamente me da la impresión de que las bondades de esos materiales compuestos tipo quincha, tipo bajareque, son tan fuertes y tan grandes que no deberían requerir un sobrecimiento de tipo chicra, ¿no? Creo que se bastan por sí mismos, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Pues creo que llegamos al final de charla 14ª de los viernes con Proterra. Agradecemos infinitamente todo el esfuerzo que ha hecho el ingeniero Julio Vargas, ya un poquito más de 2 horas desde que empezó la charla. Y los invitamos el próximo viernes a escuchar al ingeniero Patricio Ceballos con el tema La pared de mano, una tecnología en América. Julio, muchas gracias. Espectacular la conferencia.
y nos vamos muy contentos el que hayas compartido con esa humildad todo lo que sabes. Gracias. Gracias a ustedes por haberse aburrido conmigo y les deseo que se cuiden y que podamos seguir viéndonos la cara, aunque sea por este método virtual, que es el sistema del futuro. Un abrazo para todos y gracias por estar presentes. Gracias, Julio.